Gracias por suscribirse a Manas Engine Service Desk Plus Cloud. En este video mostraremos los módulos ITIL, las funcionalidades, automatizaciones y flujo de trabajo que ofrece Manas Engine Service Desk Plus Cloud. Service Desk Plus Cloud cuenta con 3 ediciones, las cuales son estándar, con gestión de incidentes, reportes, gestión de conocimiento y portal de autoservicio. Professional, que es lo que cuenta la edición estándar, más la gestión de activos, compras y contratos. Y finalmente la Enterprise, que es la que cuenta las 2 versiones anteriores, más la gestión de problemas, cambios, integraciones y flujos de trabajo, la cual denominamos como la versión lista para ITIL. Service Desk Plus Cloud cuenta con la capacidad de ser una plataforma de gestión de servicios empresariales, la cual se puede gestionar más de una instancia. También dentro de cada instancia podrán tener acceso a sus propios catálogos de servicios y los servicios ofrecidos dentro de él. Además de que podrán contar con sus propios flujos de trabajo como el ciclo de vida de la solicitud, así como también el flujo de atención a cambios y liberaciones. También sus listados de categorías, matriz de prioridad, tipos de solicitud, entre otros. Ahora que ya vimos una parte introductoria como parte teórica, un pequeño resumen, vamos a mostrar cómo funciona ya en realidad, cómo se ve Service Desk Plus On Demand en la práctica. Como ustedes ven, tenemos lo que son nuestras instancias que nosotros tenemos creadas dentro de Service Desk Plus y nos puede decir cuál es como la favorita o la por default que podemos gestionar o configurar. Vamos a tener tanto un portal de TI como un portal de mantenimiento. Ahora nosotros ingresaremos a nuestro portal de TI donde podemos ver la gestión de todos los módulos. Como ustedes pueden ver, tenemos lo que es dashboard, donde tenemos toda la información relacionada con temas de la gestión de servicios. Tenemos un panel muy interactivo, bastante amigable y entendible, y nosotros podemos cambiarlo, podemos definir diferentes tipos de paneles de informaciones. Por ejemplo, de activos podemos tener diferentes tipos de dashboard. Tenemos de gestión de software, que podemos definir algunos como prohibidos, permitidos, entre otros. Entonces simplemente nosotros podemos irnos también muy rápidamente a paneles de cambios, en los cuales tenemos nuestro dashboard o nuestro panel de información relacionado a los cambios. También nosotros podemos tener definiciones de definir programador, definir los roles o los tiempos en los cuales los técnicos van a poder estar o no están disponibles, en los cuales simplemente podemos definir, por ejemplo, en este caso una salida por enfermedad, en los cuales simplemente se marca nuestra disponibilidad o no la disponibilidad de esa persona. Podemos definirlo por sitios, podemos seleccionarlo por grupos o un técnico en específico. Muy bien, también tenemos la disponibilidad de los técnicos, en los cuales, como ustedes pueden ver, aquí ya tenemos un sick leave, que es el que acabo de definir, y tenemos nuestro programador. Podemos cambiar por mes para que nosotros podamos tener una visibilidad mucho más amplia, así también como las tareas que están pendientes, todo el tema de la gestión de las tareas pendientes que nosotros tenemos o que el equipo de TI está por realizar, o también la parte de los proyectos, porque aquí estamos viendo, por ejemplo, el módulo asociado, como en este caso son los milestones. Muy bien, también podemos gestionar recordatorios para nosotros, para no perder de vista acciones que nosotros tengamos pendientes. Podemos crear recordatorios y gestionar anuncios corporativos, en los cuales se va a mostrar a los usuarios, en los cuales nosotros podemos definir un título, la descripción, obviamente, de cuándo a cuándo va a estar trabajando o va a estar disponible el anuncio, el tipo de anuncio, la prioridad, entre otra información. Lo más importante es que nosotros definamos si va a ser privado o va a ser público, lo vamos a compartir. Inclusive podemos adjuntar datos adjuntos. Así también vamos a pasar a nuestro módulo de solicitudes, en los cuales podemos ver toda la información de nuestros tickets, en los cuales podemos tener una selección de columnas, podemos gestionar un nuevo incidente, que inclusive podemos ver que tenemos acceso muy rápido a nuestro catálogo de servicios, en los cuales cada uno de estos son nuestras categorías, en los cuales, por ejemplo, podemos seleccionar una plantilla directamente desde aquí, o también podemos hacerlo en la parte superior, en donde viene la opción de nueva solicitud. Podemos gestionar un nuevo incidente, un incidente rápido, o irnos directamente a nuestro catálogo de servicios, en los cuales ya tenemos definido nuestras categorías, y dentro de cada categoría tenemos nuestros servicios, que prácticamente o técnicamente son las plantillas que nosotros vamos a estar construyendo y los vamos a ir asignando a cada una de nuestras categorías para que se muestren.
Así también nosotros podemos revisar dentro de cada ticket la información relacionada con el caso o la comunicación con nuestro solicitante. Podemos mostrar lo que son las notificaciones automáticas. Esto lo pueden hacer sin ningún problema desde la misma plataforma. Esto quiere decir que no es necesario que las otras personas ingresen a otro proveedor a su proveedor de correo o la aplicación local de correo como un Outlook, un Gmail, entre otros. Entonces esto lo pueden hacer directamente desde aquí de la plataforma. Entonces ya no hay pretextos o ya no hay ninguna situación de que no encontré el email, se fue a un spam, entre otros. Entonces todo esto va relacionado aquí, entonces podemos dar un seguimiento sin ningún problema, como ustedes pueden ver. Ahora podemos ver los detalles de la solicitud, donde está la categorización, prioridad, entre otros, si tenemos algunos activos o no relacionados con este caso, y podemos ver la información relacionada. Así también la gestión de las tareas que pueden hacerse de manera manual, se pueden agregar en ese momento o inclusive pueden estar asignadas de manera predeterminada al momento de que nosotros estamos generando o definiendo la plantilla. Podemos eliminar, podemos cerrar, entre otras. Así también podemos definir las resoluciones, podemos escribirlo algo de manera manual o inclusive podemos irnos a nuestra base de conocimiento, en lo cual simplemente nosotros lo que podemos hacer es damos un pequeño clic en la solución que es la necesaria, simplemente copiamos la resolución y como nosotros estamos viendo en este momento, ya tenemos la información relacionada del paso a paso. Entonces, ¿qué es lo que pasa? No es necesario estar escribiendo de cero. Entonces, esto ayuda a la optimización, a la gestión de la resolución de nuestros casos, tanto de solicitudes de servicio como incidentes. Podemos tener nuestros recordatorios dentro de cada una de nuestras solicitudes. Podemos ver inclusive las gestiones de las aprobaciones, que podemos tener hasta 5 niveles de aprobaciones y más de una persona o un rol asignado. Puede ser un rol de organizacional o las personas que estén definidas en su configuración como aprobadores. Tenemos el apartado de registros de trabajo, donde nosotros podemos agregar nuestros registro de trabajo, valga la redundancia. Nosotros definimos si tenemos algún tipo de registro de trabajo, las horas, si podemos incluir horas o no operativas, así también como los cargos, si es que estamos manejando temas de outsourcing o que nos están costando estos registros de trabajo, lo podemos ir definiendo y se van a ir yendo a la sumatoria de cada uno de ellos. Así también tenemos un pequeño dashboard o un pequeño información de cómo se ha estado comportando esta solicitud a través del tiempo, cuánto tiempo ha estado trabajando el equipo de networking, como ven en este caso, cuánto tiempo se creó este incidente, desde cuánto tiempo está asignado a un técnico, entre otra información. Entonces todo esto está relacionado y nos puede dar más información relacionado. Al final tenemos nuestra pestaña de historial, la cual es totalmente auditable, que es precisamente la finalidad de esta pestaña. No puede ser modificada, no puede ser borrada, ninguna información, ya que precisamente es un tema auditable. Muy bien, ahora podemos definir en la parte derecha, donde nosotros vemos más detalles de la solicitud, en los cuales podemos definir los estados, si tiene o no un ciclo de vida definido, las prioridades, el técnico, tareas, entre otra información. Así también podemos hacer vinculación con otras solicitudes, podemos asociarlo a un cambio, lo podemos definirlo de esta manera. Podemos buscar un cambio, simplemente le podemos buscar y podemos darle un clic y asociamos nuestro cambio. Como ustedes ven, tenemos nuestro cambio vinculado, lo podemos desvincular, así también como un proyecto asociado. Simplemente definimos nuestro proyecto y listo. Podemos asociar también órdenes de compra en dado caso de que sea así necesario, así como también podemos ver el propietario de los activos, cuáles son las solicitudes previas y también una conexión remota, y esto lo podemos hacer ya con algún plugin o algún software que ya tengamos nosotros o ustedes dentro de la organización para poder hacer la gestión particularmente del soporte remoto. Muy bien, ahora como ustedes pueden ver, tenemos varias opciones en la parte que nos define lo que son los SLAs, si ya tiene o no una infracción. Podemos hacer cambios aquí sin ningún problema, inclusive podemos hacer ediciones masivas, por ponerlo de esa manera. Simplemente seleccionamos los tickets que queremos editar. Podemos definir, por ejemplo,
dejarlo como están algunas o simplemente hacer un cambio dentro de nuestras solicitudes. Simplemente lo seleccionamos y se hacen los cambios sin ningún problema. Podemos combinar solicitudes como lo vemos en esta parte, ya que eso nos permite la mejor administración de nuestros reportes o KPIs, ya que muchas veces se pueden duplicar las solicitudes o los tickets, que es el mismo problema como lo podemos ver tal vez en el ticket 107 y 106. Simplemente seleccionamos, vamos a combinarla, definimos cuál va a ser el ticket padre, por ponerlo de esa manera, y como ustedes ven, el 106, el 107 se combinaron y solamente tenemos un ticket. Esto para evitar duplicaciones en nuestros reportes, que tengamos indicadores un poquito más sanos. Muy bien, entonces nosotros podemos definir de cuánto tiempo queremos la información o los tickets. Así también tenemos diferentes vistas. Por ejemplo, tenemos vistas con un poco de información o de detalle, como ustedes pueden ver, o también de tipo Kanban, en los cuales nosotros podemos ver los estados que nosotros tenemos. Así también, por ejemplo, podemos moverlo a una aprobación pendiente, tal vez en este caso. Como ustedes ven, es bastante sencillo. La vista la pueden tener cualquier técnico de manera personalizada. ¿Qué quiere decir esto? Si yo lo tengo de Kanban y mi compañero lo quiere tener de manera de lista, lo puede tener y no afecta de ninguna manera. Entonces, esto nos ayuda bastante a que los usuarios, en este caso los técnicos, puedan tener una vista a su comodidad, a su gusto, para que ellos se sientan más cómodos, y la importancia es que se administren de la mejor manera para no dejar pasar y que no se violen tiempos. Muy bien. Ahora pasaremos al tema de problemas. Algo que tengo que comentarles es también que si tenemos un ticket relacionado con un incidente, podemos hacer la gestión, podemos hacer la vinculación a un problema. Muy bien. Ahora, dentro de los problemas, nosotros podemos dar de alta cualquier problema sin ningún problema. Podemos dar clic en nuevo problema, en los cuales ustedes ven tenemos toda la información relacionada con el detalle, la categorización, quién fue informado, entre otros, y nosotros podemos hacer toda la gestión bastante sencilla. Si ustedes pueden ver, es cuestión de ir llenando los campos, ir definiendo estados, el impacto, entre otros. Entonces simplemente podemos definir cuáles son los servicios afectados. Podemos tener más de una, en dado caso que así sea, cuáles son los activos, y eso es muy importante, ya que al final de todo tenemos toda la información relacionada con los activos que están implicados en un problema. Entonces con esto nosotros podemos revisar el hecho de que cuál es el activo que más problemas me ha causado y el impacto, porque así lo tenemos registrado dentro de un problema. Muy bien, entonces podemos tener más 6 implicados, que por ejemplo puede ser una persona, puede ser cualquier tipo de CI o configuration item o un ítem de configuración. Recordemos que todo lo que tengamos en nuestra base de datos de la CMDB es un CI, entonces todo lo podemos configurar, todo lo podemos definir sin ningún problema. Podemos definir plantillas, como ustedes ven tenemos la plantilla por default. Podemos tener muchas más plantillas de acuerdo a las necesidades de la organización o de la empresa en las cuales estén trabajando. Vamos a abrir este pequeño ejemplo, en los cuales ya tenemos cierta información ya llenada, en los cuales vemos el detalle, el análisis de nuestro problema. Podemos ver los detalles del impacto, la causa raíz y los síntomas que nosotros que puede estar presentando. Así también podemos hacer la gestión de las tareas desde una plantilla o de una manera manual. Simplemente lo podemos dar clic aquí, y si tenemos muchas plantillas o varias plantillas, simplemente las seleccionamos y agregamos las tareas. Podemos hacer la eliminación, cerrado o activar nuestras tareas, o recoger, que es precisamente que si yo estoy viendo esa tarea lo puedo seleccionar y al momento de recoger ya se me asigna a mí de manera automática o al técnico que lo esté trabajando. También las dependencias de las tareas nosotros podemos modificarlas de una manera muy sencillo. En dado caso que por ejemplo tengamos 3 tareas, no puedo cerrar la número 2 hasta que la número 3 esté cerrada. Así también tenemos la gestión de las soluciones, que como tenemos nuestra base de datos de conocimiento, todas las soluciones, ya sea de manera alternativa o la solución definitiva, por buena práctica van a guardarse dentro de esta base de datos de conocimiento para que nosotros tengamos mucha más información relacionada y nos pueda permitir ayudar o gestionar las soluciones de una manera más rápida. Igual como en los otros módulos podemos registrar recordatorios, registros de trabajo, también la parte de las conversaciones para ver quiénes son las personas que están
que están dentro o involucradas dentro de este problema. Entonces, sin ningún problema lo podemos hacer, podemos empezar nuestras conversaciones. Podemos ver las asociaciones, podemos hacer asociaciones de incidentes o cambios. Podemos simplemente definimos, aquí tenemos un cambio, seleccionamos y asociamos. Por lo tanto, ya tenemos una asignación, una asociación de un cambio a nuestro problema, que puede ser que tengamos un problema y podemos gestionar un nuevo cambio a raíz de ese problema. Así también nos regresamos, igual tenemos nuestro historial. Como ustedes ven, tenemos todo lo que ha sucedido, y también eso no se puede borrar, no se puede modificar, porque es un tema de auditoría. Entonces, como ustedes ven, es bastante sencilla toda la gestión que tenemos de problemas, con todas las buenas prácticas que ustedes necesitan. Y como también les mostraba, podemos tener diferentes vistas. En este caso no tenemos el Kanban, pero tenemos lo que es solamente la de lista y nuestra vista de la plantilla con una vista previa. Nos pasamos ahora a nuestro módulo de cambios, en los cuales nosotros podemos ver que ya tenemos un cambio. Como ustedes verán, todas las interfaces que tenemos, los módulos dentro de Service Desk Plus Cloud son muy sencillas, son similares, para que no haya ningún tema de choque visual para las personas que van a estar trabajándolo. Entonces, como ustedes ven, podemos tener nuestras diferentes plantillas, que cada plantilla puede tener su propio flujo. Entonces, simplemente, como ustedes ven, podemos seleccionar el usuario, el tipo de cambio. Entonces, todo eso es totalmente configurable, inclusive las etapas. Aquí no lo podemos modificar porque precisamente estamos trabajando un flujo y una plantilla particular, pero depende de las necesidades o los procesos que tengan en sus organizaciones, pueden definirlo sin ningún problema. Aquí ya tenemos los roles, las personas que van a estar involucradas, el inicio programado y la finalización programada. Vamos a irnos a nuestro cambio que ya tenemos creado. Como ustedes verán, tenemos toda la información relacionada con nuestro cambio, desde la parte de los detalles, como ya estábamos viendo, como los roles, las tareas y los comentarios. Muy bien, entonces toda esta información nosotros la podemos ir revisando. Podemos tener el tema de planificaciones, la evaluación del CAP, la implementación, la autorización por parte de usuarios, en los cuales podemos tenerlo sin ningún problema. La parte de la liberación, donde tenemos el tiempo de inactividad, las tareas, comentarios de estado, entre otras. Eso también lo podemos definir, un check final y nuestro cierre. Así también como las conversaciones, como ya lo mostramos anteriormente, podemos agregar la nota, hola, y podemos ir dando seguimiento con nuestras conversaciones. Así también nuestras tareas, que podemos ir definiendo dentro de nuestro cambio, los recordatorios, registros de trabajo. Precisamente podemos tener el tema de las aprobaciones, en los cuales, dependiendo de la plantilla o el tipo de cambio, podemos tenerlas aquí, de darle seguimiento y revisar el historial. Esto, lo que estamos nosotros viendo, es un tema de cambios, que los cuales está muy acercados o trabaja de la mano con el tema de las versiones, toda la parte del versionamiento que vamos a estar trabajando. Como ustedes están viendo, podemos revisarlo, podemos también ver nuestro flujo de trabajo, en los cuales podemos revisarlo, cómo va a trabajar desde la etapa 1, la etapa 2, y qué pasa, por ejemplo, si al inicio llega un solicitado, cuál va a ser mi output. Va a ser, si es aceptado, vamos a pasar a en proceso, y de ahí, si está aprobado, nos vamos en proceso, seguimos a completado, y si está en progreso, nos pasamos a completado, y así sucesivamente. Nosotros este estado nosotros lo podemos configurar dentro de la parte de administración de nuestra herramienta, específicamente en el tema de los cambios o en la parte de versiones. Ahora pasaremos a nuestros proyectos. La gestión de proyectos es una parte muy sencilla, en los cuales nosotros podemos trabajar, tener un tema de colaboración con nuestros compañeros de trabajo, en los cuales, al momento de que nosotros ingresamos, pueden ver que tenemos la parte de la gestión, el detalle, todo es muy similar como lo hemos visto anteriormente. Podemos ver los detalles, quién lo tiene, el código del proyecto, a quién está asignado, las horas estimadas, finalización programada, entre otras información relacionada con temas o KPIs de proyectos. Como ustedes pueden ver, tenemos nuestro espacio de hitos, en los cuales podemos tener todos nuestros hitos, y así también un pequeño vistazo de toda la información o de lo que está sucediendo en ese hito. Entonces nosotros podemos seleccionarlo, podemos definir agregar hito, podemos eliminar, cerrar, recoger o asignar un propietario en específico. Muy bien, por ejemplo, yo puedo tener mi hito
de training en implementación. Entonces simplemente podemos ver las tareas que están relacionadas con este hito. Entonces todas estas tareas están relacionadas con el hito y podemos ver el avance de las tareas de cada una de ellas. ¿Okay? Como ninguna de ellas ha sido terminada, obviamente no se va a marcar como un progreso hasta que una de ellas se haya completado. Podemos organizar las tareas, podemos subir, bajarlo. Por ejemplo, aquí lo puedo subir, simplemente lo aplico y se va a refrescar en esta parte. Podemos hacer las activaciones, podemos asignar un hito a alguien o podemos cambiarlo. Así también nuestra hoja de tiempo en los cuales nosotros podemos ir trabajando lo que son nuestros workload, ¿no? Eso es lo que nosotros estamos trabajando en esa parte. Por ejemplo, voy a registrar un registro de trabajo, valga la redundancia. Entonces, por ejemplo, les voy a asignar 12 horas que estuvo para eso. Simplemente voy a guardar. Y como ustedes ven, ya me marcó 12 horas dentro de mi tiempo, lo que es el historial de tiempo. Puedo tener mis comentarios sin ningún problema, como lo hemos visto en los demás módulos. Simplemente guardamos y sin ningún problema tenemos esto y tenemos el historial de esta tarea. Si nosotros nos regresamos, podemos revisar que estamos en el hito que estábamos trabajando y podemos ver el tema del historial y el hoja de tiempo de 12 horas que estábamos viendo anteriormente. Lo podemos exportar como PDF. Así también podemos ver las dependencias de la tarea. Como ustedes ven, yo puedo trabajarlo y puedo modificarlo para que un go live sea la parte, por ejemplo, lo puedo modificar, ¿ven? Ya tengo una dependencia, lo hice de una manera bastante sencilla en las cuales ya le definí una dependencia. Entonces no puedo cerrar esta tarea hasta que la de Go Live sea cerrada. Nos regresamos a nuestro proyecto. Vamos a la parte total de nuestro proyecto. Vemos aquí en la parte de tareas, estando de nuestro proyecto, podemos ver todas las tareas que ya tenemos de todos los hitos y podemos ver el avance de cada uno. Entonces, pues, como ustedes ven en la parte derecha, puedo ver las tareas el avance total de las tareas, así como también de los hitos. Entonces aquí podemos ir revisando y nos da un porcentaje de completado. Como ustedes ven, aquí se van a ir juntando todas las hojas de tiempo de nuestro proyecto. Entonces todo lo que vayan registrando todas las personas involucradas en nuestra hoja de tiempo va a estar aquí registrado. Así también puedo ingresar lo que no son técnicos, son los miembros de este proyecto. Puedo agregar miembros sin ningún problema. Entonces simplemente lo puedo asignar, le defino cuál va a ser el rol, por ejemplo, y simplemente le doy un guardar. Muy sencillo, ya lo agregué sin ningún problema. O le puedo cambiar el rol, ¿no? Puedo activarlo, pueden activar en dado caso sea necesario una persona que salga o esté en pausa en la parte del proyecto. Aquí también tenemos nuestros comentarios en dado caso se requiera, así como el historial. Entonces aquí nosotros podemos ver todo lo que hemos estado trabajando en nuestro proyecto. También nosotros podemos revisar nuestro proyecto en una vista de Gantt bastante sencilla. Si ustedes pueden verlo, podemos seleccionarlo en la parte superior por hitos. Podemos ver bastantes opciones. Podemos ver todas las tareas, las que están pendientes, si es que es necesario. Así también como nosotros podemos cambiarlo podemos ponerlo por semanas. Aplicamos y podemos ver. Ya se está trabajando por semanas. Podemos cambiarlo si gustamos por meses o por años, dependiendo. Entonces podemos cambiarlo sin ningún problema. Y si ustedes ven, podemos tener la información relacionada con las dependencias de cada una de nuestras tareas. Entonces, en este sentido, podemos tener una clara visualización de todo lo que nosotros tenemos pendiente o todo lo que tenemos dentro de nuestro proyecto. Bien, regresamos. Así podemos ver la administración de los recursos. Esto nos ayuda a tener una visualización de cómo están trabajando los recursos, e inclusive si estas personas están sobresaturadas o no tienen mucho trabajo asignado en la parte de tareas, como lo podemos ver en esta parte. Por ejemplo, si está con un pequeño icono azul, podemos revisar que está infrautilizado. Entonces, si nosotros vemos los recursos dentro de nuestro proyecto, podemos revisar dependiendo
las tareas pendientes, podemos revisar si están en rojo y que están sobresaturados. Así también nos va a indicar cuáles son las horas o el tiempo por las cuales esa persona está sobresaturada. Te puede marcar 8 horas y media, 3 horas, dependiendo lo que estamos trabajando, los temas laborales o las horas laborales, ¿no? Así también nosotros podemos revisar los filtros, pues si están todos los miembros del equipo, si tenemos el no asignado o no programado, en dado caso que asisten algunas de las tareas correspondientes. Entonces aquí podemos estar revisando por estados. Simplemente lo podemos definir con las semanas y podemos estarlo revisando. Entonces tenemos estados, tipo de tareas, entre otros. Simplemente es cuestión de hacer la configuración o la visualización que nosotros requiramos. Entonces, como ustedes ven, podemos adjuntar alguno de los otros tickets que ya tengamos aquí trabajando, que puede hacer podemos hacer una pequeña asociación, podemos desvincularlo, así también como los cambios. Podemos gestionar un nuevo cambio o buscarlo y hacer la vinculación correspondiente. Ahora ahí tenemos más módulos. Ahora veremos el tema de las soluciones. Como ustedes estuvieron viendo, tenemos varias soluciones que nosotros tenemos registradas dentro de ServiceDesk Plus. El hecho de que nosotros tengamos algunas soluciones aprobadas quiere decir que ya fueron revisadas y ya se pueden implementar, ya se pueden utilizar para que nosotros podamos utilizarlo. Así también nosotros podemos hacerlo público, en el sentido de que podemos publicarlo hacia nuestros usuarios o consumidores finales y dejarlo no tan público, ya lo dejamos cerrados en la parte para solamente técnicos. Simplemente lo que podemos hacer es escribir nuestra solución. Vamos a definir el contenido. Podemos adjuntar archivos, seleccionar el tema. Por ejemplo, si es un tema de routers, de switches, y podemos definirle las palabras clave. Las palabras clave es muy importante, ya que con esto vamos a tener las sugerencias de soluciones o inclusive las búsquedas. Va a ser muy importante porque sobre esas configuraciones de tags o palabras claves van a hacer la búsqueda. Entonces, por ejemplo, todos los tags deben estar separadas con coma para que sea muchísimo más fácil. Así también esta solución la podemos publicar en nuestro portal de autoservicio. Le podemos definir a todos o a ciertos grupos de usuarios que nosotros tengamos definidos. Entonces simplemente podemos agregar y aprobamos. Por lo tanto, ya tenemos nuestra solución agregada. Así también podemos moverlas, podemos cambiarlo, podemos tener en nuestra categorización, podemos revisar cuántos son los que tenemos, entre otros. Podemos tener una vista preliminar o simplemente la vista de lista. Entonces simplemente, como ustedes ven, ya tenemos nuestras soluciones registradas y las que están aprobadas. Entonces simplemente podemos aprobarlo, dejarlo público o dejarlo acotado para solamente técnicos. Algo que les quiero mostrar es precisamente cómo funciona el tema de las sugerencias con los usuarios. Por ejemplo, en este caso con Antonio, que nos va a estar apoyando. Como ustedes pueden ver, esta es la vista del usuario, donde pueden registrar un problema, solicitar un servicio o buscar soluciones. Podemos tener un pequeño resumen aquí de sus tickets pendientes, tareas pendientes o algunas tickets en espera de sus actualizaciones. Así también tiene la gestión de solicitudes. Él es parte de un proyecto y también la gestión de la base de datos de conocimiento. Ahora, suponiendo que Antonio va a registrar un nuevo incidente, vamos a ver, por ejemplo, en esta parte, como ustedes ven, solamente escribí no y me llama ServiceDesk Plus, me dice, puedes intentar con nuestras soluciones sugeridas. Entonces, ¿cuáles son las soluciones sugeridas? Aquí las tenemos en la parte derecha, en este panel derecho. Simplemente doy clic y puedo ver que dice, por motivos de remodelación, la sala de eventos no cuenta con el servicio de internet. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Tengo que ir a otra parte. Entonces, ¿sabes qué? Realmente si está resuelto mi ticket. Entonces, ¿qué es lo que sucede? No se genera un ticket porque ya el usuario ya fue autoservido, ya se le apoyó con el tema de la gestión de este ticket. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Pues simplemente el equipo de TI no va a atender ese ticket porque ya gestionó tanto un anuncio o como una solicitud. Entonces, cualquiera de las dos opciones nos va a ayudar precisamente a hacer la autogestión con nuestros clientes finales. Muy bien, ahora vamos a pasar a nuestro tema de activos.
nuestro módulo de activos, en los cuales nosotros podemos definir activos de TI y activos no TI. ¿Cuál es la diferencia de los activos TI y no TI? Simplemente los cuales nosotros podemos gestionar o vamos a estar haciendo un escaneo como servidores, equipos finales, entre otros que nosotros necesitamos instalar a la gente y gestionar su inventario, totalmente su inventario. Entonces, como ustedes ven, tenemos puntos de acceso que son los access points, switches, routers, estaciones de trabajo, entre otras. Entonces, simplemente todas estas categorías nosotros podemos crearlas. Como ustedes ven, ya tengo aquí access point, el 01 y el 02. Podemos tener nuestros enrutadores, podemos tener nuestros servidores, conmutadores, entre otros. Entonces, simplemente nosotros podemos crear toda la información relacionada con nuestros activos. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Podemos tener la información de lo que nos permita, lo que es el software, lo que es el BIOS del equipo. Entonces, podemos ver los detalles del endpoint, podemos ver el detalle de hardware, la información relacionada, software, así como las relaciones que más adelante veremos en la base de datos de configuración o la CMDB. Entonces ustedes pueden ver, podemos tener más relaciones, podemos gestionar lo que son nuestras relaciones. Tenemos los contratos en dado caso que hay un contrato, los datos financieros en dado caso que necesitamos una depreciación, el costo, entre otros. Podemos revisar, por ejemplo, aquí la depreciación y el historial de mi equipo. Por ejemplo, cuando se escaneó el historial de estados, a quién le ha pertenecido, a quién no le ha pertenecido. Entonces podemos hacer toda esa gestión. Por ejemplo, podemos buscar la persona, podemos hacer aquí una edición rápida, en los cuales nosotros podemos ver que tenemos cierta información relacionada con nuestro activo. Podemos definir una etiqueta, podemos definirle, por ejemplo, un proveedor, la fecha de adquisición. Vamos a ponerle el año pasado y la fecha de caducidad un par de años más adelante. La ubicación, si está en stock o está en uso. Y si está en uso, ¿a quién se lo vamos a asignar? Entonces podemos definirlo, por ejemplo, a este usuario. Y simplemente ya tenemos nuestra asignación. Podemos definir algún comentario. Podemos definir algunas otras cosas más. Entonces, al momento que nosotros vamos a guardar nuestra información, si nos vamos ahora al historial, podemos ver que ya tenemos nuestro historial de cambios y ahora ya le pertenece a Aitor. Entonces en esta parte podemos revisar que es muy sencillo. Obviamente podemos hacer muchas más acciones que nos ayuden precisamente a definir, que nos ayuden precisamente a gestionar de una mejor manera todos nuestros activos dentro de Service Desk Plus. Ahora, dentro de la CMDB nosotros podemos ver todos los CIs o las categorías de CIs que podemos tener dentro de Service Desk Plus. Podemos tener más sin ningún problema. Como ustedes pueden ver, tenemos nuestra información de algún tipo de información de bases de datos. Como ustedes son diferentes, podemos tenerlo aquí sin ningún problema. Los clúster, computadoras, ¿no? Podemos ver diferentes tipos de organizaciones que podemos tener. Entonces es muy sencillo, simplemente los damos de alta y podemos tener personas, racks, etcétera, todo lo que nos ayude a tener muchísima más información o un mejor relacionamiento de todos nuestros activos y los servicios de TI precisamente, ¿no? Porque esa es la parte interesante. Ahora, nosotros cómo podemos empezar a hacer un relacionamiento, ¿para qué me sirve? Primeramente nos ayuda a que tengamos una gestión de riesgos, porque nosotros podemos tener información actualizada relacionada con todas las conexiones que tenemos de los servicios y sus componentes. Ahora simplemente puedo definir una base. Por ejemplo, vamos a iniciar uno desde cero o algo muy rápido. Le vamos a poner demo 01 y vamos a darle siguiente. Como ya tenemos un activo base, que es precisamente este servidor, puede empezar a hacer la gestión. Ya tiene alguna información relacionada que está en la sucursal de Cartagena y que soporta lo que es el servidor DTS 001. Puedo agregar más información, puedo agregar más relaciones o las personalizadas o las sugeridas. Entonces simplemente le podemos definir que es respaldada por. Entonces podemos poner un filtro de CMDB o simplemente podemos, por ejemplo, poner otro Windows Server. Podemos cambiarlo a un
Workstations. Podemos tener aquí varias información, simplemente lo seleccionamos y como ustedes ven ya tengo otro relacionamiento. Y así sucesivamente, entre más información tengamos dentro de nuestra CMDB y los activos o los EIs, mejor información o mejor informados vamos a estar para la toma de decisiones y relacionamiento y la gestión de topologías. Muchas ocasiones no sabemos qué dispositivo de red se conecta a otro. Ahora, algo que les quiero mostrar, por ejemplo, este 1 significa que tiene a una versión asociada, que es un tema de cambio, este firewall. Entonces, si tuviéramos más información relacionada a eso, se mostraría aquí. Muy bien, aquí como ustedes ven ya tenemos el tema de relacionamiento, lo tenemos en test, que también si nosotros damos un clic nos llevaría a la gestión de la versión. Entonces toda esta información nosotros podemos ir creando muchísima más información o relaciones. Simplemente es cuestión de buscar. Podemos decir que de cuál depende. Podemos buscar, por ejemplo, definir, por ejemplo, el número 3, simplemente agregamos y ustedes ven, ya tengo un relacionamiento. Y así sucesivamente nosotros podemos ir gestionando nuestras diferentes vistas o diferentes mapas. Simplemente vamos a guardar y ya tenemos nuestra primer business view, nuestra vista empresarial. Entonces podemos guardarlo o salvar como nuevo, simplemente vamos a grabar como nueva. Listo. Entonces ya tenemos nuestra CMDB. Entonces todo esto lo podemos ir trabajando. Podemos tener varias vistas, no hay problema. Puede ser la topología de red, el backbone de internet, algún servicio como correo electrónico, SRM, entre otros. También podemos tener acceso a nuestra gestión de compra, lo que es todo el módulo de compras, en los cuales podemos gestionar una nueva orden de compra. Vamos a tener toda la información relacionada con el nombre del proveedor, ¿no? Quiénes son las personas que van a estar trabajando, a qué sitio se va a enviar, a qué sitio va a ser la facturación. Por default podemos tener ya toda la información de dirección de entrega, entre otros, el tipo de moneda que nosotros podemos definir dentro del administrador, así también como el tipo de producto que vamos a estar adquiriendo. Entonces simplemente vamos llenando poco a poco. La cantidad, por ejemplo, se va a modificar al momento de que nosotros hagamos la gestión. Entonces simplemente si es un precio de 10,000 a tener dos va a costar 20,000. Entonces ¿quién es la parte quién es la persona que lo solicitó, el centro de costos, el código contable, entre otras informaciones. Simplemente una firma un poco digital y gestionamos nuestra orden de compra. Entonces vamos a ponerle orden de compra 001, por ponerlo de esa manera, y guardamos. Y si ustedes ven, ya tengo toda mi información de mi compra. Entonces simplemente puedo revisar ediciones, puedo eliminar, puedo imprimirlo, inclusive puedo enviar para aprobación a alguien. Puedo agregar una etapa, por ejemplo, puedo tener a esta persona que envía o no notificaciones y simplemente guardamos. Entonces ya tenemos nuestra orden de compra y si ustedes ven, ya tengo una aprobación. Perfecto. Ahora también vamos a aprobar esta orden de compra. Vamos a poner nuestros comentarios y ya tenemos la aprobación lista. Ya que tengamos nuestras aprobaciones, vean que ya tenemos más opciones como cancelar esta orden de compra, agregar factura, un pago, algún tipo de notificación o recibir artículos. Entonces, por ejemplo, esto es muy importante si estamos nosotros recibiendo, simplemente seleccionamos. En dado caso que solamente nos llegó uno, definimos uno, recibo mis artículos y listo. Y solamente tengo unos pendientes. Entonces si yo me voy a mi sección de activos, al momento de que yo lo busque, vamos a revisar que aquí tenemos nuestra orden de compra, de la que es la 4. Aquí tenemos con la número 1. Entonces ya tenemos un stock, ya tenemos toda la información. Entonces este es el detalle que nosotros vamos a hacer con nuestra orden de compra. Si le damos clic aquí, nos va a enviar a nuestra orden de compra que acabamos de hacer. Entonces dice que es solamente un artículo solicitado y podemos recibir nuestra segunda equipo
recibimos y ya tenemos completa nuestra orden de compra. Simplemente lo que vamos a hacer es agregar pago, enviar correo electrónico para proveedor al propietario. Simplemente cerramos nuestra orden de compra y podemos continuar. Entonces es muy sencilla toda la parte de la gestión de nuestras compras. Puede ser TI o no TI, no hay problema, lo podemos tener ahí. Ahora, en el tema de contratos, es muy a muchas ocasiones no sabemos a quién compramos, cuál fue la fecha de vencimiento, cuándo se va a vencer nuestro contrato. Entonces hay temas de licencias, ¿no? Como un firewall, que si no pagamos la licencia a tiempo, pues el firewall deja de funcionar y no vamos a tener el servicio. Prácticamente para lo que lo utilizamos o que son utilizados lo que son firewalls, especialmente para controlar y cuidar el tema de internet. Entonces imagínense que tengamos una caída de internet, va a ser complicado. Entonces aquí podemos ir viendo todos los activos asociados, podemos agregarlos más, podemos ver las renovaciones en dado caso de que tengamos que hacerlo, la relación del contrato, podemos ver el contrato primario en dado caso que sea un secundario, así como el historial del mismo. Nosotros, o sea, al momento de que nosotros hagamos la edición, podemos ver que en nuestro proveedor el costo del contrato, los activos, también un archivo adjunto, podemos definir notificaciones de vencimiento, los cuales nosotros vamos a hacer uno nuevo para que vean que podemos hacer lo que son las notificaciones en la parte de vencimientos. Entonces nosotros podemos definir, por ejemplo, a quienes se les va a notificar. En este caso son técnicos. También a otras personas, por ejemplo, compras@empresa.com. Entonces podemos tener una lista inclusive para esto, para que se mande la información. Puede ser que se envíe este correo a los 90 días. Y después, si no hacemos caso, podemos decirle que a los 30 días y así sucesivamente nosotros podemos ir revisando. Podemos agregar los activos de una manera muy sencilla. Como ustedes ven, aquí tengo todos mis activos. Puedo ir seleccionando sin ningún problema. Así también como licencias de software, que nosotros sí tenemos alguna gestionada dentro de la gestión de software. Entonces simplemente guardamos y ya tenemos nuestro contrato listo. Entonces podemos ver los filtros de los contratos en general. Por último, tenemos lo que son todos los reportes que tenemos por default. Hay unos que ya tenemos preconfigurado. Podemos ver el tema de los préstamos de activos. Simplemente le damos un pequeño clic y nos va a llevar o va a empezar a ejecutar la información relacionada. Podemos ver temas de soluciones, temas de solicitudes, proyectos, entre otros. Simplemente damos clic, podemos seleccionamos nuestro proyecto sin ningún problema, lo podemos guardar, podemos guardarlo y programar para que cada X tiempo este reporte se esté enviando en formato PDF, Excel, CSV, entre otros, si va a ser diario, semanal, cada cuánto, y simplemente guardamos la información. Podemos tener consultas de a fondo, podemos tener un poquito más de información, por ejemplo en este tema de costo, informes de programación, configuración, entre otros. Vamos a hacer una vista preliminar de impresión o como nosotros queremos exportarlo en ese momento. Entonces nosotros podemos tener varias opciones dentro de la gestión de nuestros reportes. Entonces nosotros tenemos varias opciones que podemos realizar simplemente con dar un clic y, como ustedes vean, automáticamente ya te entra todo el tema de reporteo, ¿no? Entonces podemos tener la parte de la configuración en dado caso que necesitamos hacer alguna personalización de la visualización del mismo. Entonces no hay un informe programado, simplemente, como les comenté, era lo que yo les comentaba anteriormente, y todos los informes. Muy bien, entonces de manera general, un overview muy sencillo, esto es lo que podemos hacer y muchísimo más dentro de ServiceDesk Plus Cloud. Como vieron, es un pequeño overview de nuestra solución de la nube. Para más información visite nuestra página www.manasengine.com/latam. Hasta pronto.